Permítanme hablarles desde la experiencia de haber escuchado miles de almas en mi consultorio, personas que llegaban exhaustas, confundidas, sintiendo que algo fundamental estaba mal en sus vidas pero sin poder identificar exactamente qué era. Lo que he descubierto a lo largo de décadas estudiando la psique humana es algo que quizás ustedes ya intuyen en lo más profundo de su ser. Vivimos gran parte de nuestra existencia tratando de ser lo que otros esperan de nosotros, y en ese proceso, perdemos de vista quiénes somos realmente. Desde que nacemos, comenzamos a recibir mensajes sobre cómo debemos comportarnos para ser aceptados. Nuestros padres, con las mejores intenciones del mundo, nos moldean según sus propias expectativas y miedos no resueltos. La madre que insiste en que seas médico porque ella nunca pudo serlo. El padre que espera que seas fuerte y nunca muestres vulnerabilidad porque así le enseñaron a él. La sociedad que te dice que el éxito se mide en dinero, estatus y aprobación. Todos estos mensajes se van acumulando en nuestra psique como capas de pintura sobre un lienzo original, hasta que ya no podemos ver la imagen que había debajo. Lo que sucede entonces es fascinante y trágico al mismo tiempo. Desarrollamos lo que yo llamo la persona, una máscara social que usamos para navegar el mundo. Esta máscara no es inherentemente mala, la necesitamos para funcionar en sociedad. El problema surge cuando la máscara se vuelve tan pesada, tan elaborada, que olvidamos que la estamos usando. Comenzamos a creer que esa máscara es nuestra verdadera identidad. Nos levantamos cada mañana y nos ponemos esa máscara sin siquiera darnos cuenta, viviendo una vida que en realidad le pertenece a alguien más, a ese personaje que creamos para complacer al mundo. He visto a hombres exitosos en sus carreras profesionales, admirados por todos, que en la privacidad de mi consultorio se derrumban porque se sienten vacíos. He conocido a mujeres que dedicaron toda su vida a cuidar a otros, siendo las hijas perfectas, las esposas abnegadas, las madres sacrificadas, y que un día despiertan sin saber quiénes son cuando nadie las necesita. Estos no son casos aislados. Esta es la condición humana moderna. Nos hemos convertido en expertos en vivir para los demás, pero analfabetos en el arte de vivir para nosotros mismos. ¿Por qué hacemos esto? La respuesta está en uno de nuestros miedos más primitivos, el miedo al rechazo. En lo profundo del inconsciente colectivo, todos llevamos el terror ancestral de ser expulsados de la tribu. Para nuestros antepasados, ser rechazado por el grupo significaba muerte segura. No podían sobrevivir solos en la naturaleza hostil. Aunque ya no vivimos en cavernas ni cazamos mamuts, ese miedo sigue grabado en nuestra psique. Por eso hacemos lo imposible por encajar, por ser aceptados, por no decepcionar a nadie. Sacrificamos nuestros sueños, silenciamos nuestras verdades, ignoramos nuestras necesidades, todo con tal de mantener la aprobación de los demás. Pero aquí está el cruel paradoja que he observado una y otra vez. Mientras más tratamos de complacer a todos, más nos alejamos de nosotros mismos. Y mientras más nos alejamos de nosotros mismos, más vacíos nos sentimos. Entonces tratamos de llenar ese vacío con más aprobación externa, trabajando más duro, siendo más serviciales, más perfectos, más lo que sea que creemos que los demás quieren. Es un círculo vicioso que nos consume lentamente. Comenzamos a desarrollar síntomas, ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas, adicciones. El cuerpo y la psique están tratando de decirnos algo urgente, pero estamos tan ocupados manteniendo nuestra máscara en su lugar que no podemos escuchar. En mi trabajo, he identificado algo que llamo la sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos rechazado y ocultado, porque no encajaba con la imagen que queríamos proyectar. Todas esas necesidades legítimas que ignoramos, esos deseos que consideramos egoístas, esa rabia que nunca expresamos, esos sueños que descartamos por imprácticos, todo eso no desaparece simplemente porque lo ignoremos. Se acumula en el inconsciente, ganando fuerza, creando presión. Es como tratar de mantener una pelota de playa sumergida en el agua. Requiere esfuerzo constante, y eventualmente, se nos escapa y sale disparada a la superficie de manera impredecible.
He visto personas que explotaron después de años de ser complacientes, destruyendo relaciones en un momento de rabia acumulada. He visto personas que desarrollaron crisis de pánico porque su cuerpo se rebeló contra una vida que su alma no quería vivir. He visto personas que tuvieron affairs no por falta de amor, sino porque estaban buscando desesperadamente alguna forma de sentirse vivas, de reconectar con esa parte de ellas mismas que habían enterrado. Estos no son fallos morales, son emergencias psicológicas. Son el grito del self verdadero pidiendo ser reconocido. Cuando vivimos desconectados de nuestro centro, todo en la vida se siente como una lucha. Nada fluye naturalmente porque estamos remando contra la corriente de nuestra propia naturaleza. Las relaciones se vuelven transacciones agotadoras donde constantemente calculamos qué debemos hacer para mantener la paz o ganar aprobación. El trabajo se convierte en una carga pesada, porque no surge de nuestra vocación auténtica, sino de lo que pensamos que deberíamos hacer. Incluso los momentos que deberían ser de alegría, están teñidos de culpa o ansiedad, porque siempre hay una voz en nuestra cabeza preguntándonos si estamos haciendo lo correcto, según los estándares de alguien más. Llega un momento en la vida de muchas personas, a menudo en lo que llamamos la crisis de la mediana edad, pero que puede ocurrir a cualquier edad, cuando algo dentro de nosotros dice basta. Es un despertar doloroso pero necesario. De repente, la máscara se siente insoportablemente pesada. Las mentiras que nos hemos dicho a nosotros mismos ya no funcionan. La vida perfecta que construimos se revela como una prisión elaborada. Este es el momento que los alquimistas medievales llamaban la nigredo, la negrura, la fase de descomposición necesaria antes de cualquier transformación real. Este despertar rara vez es gentil. Puede venir en forma de una crisis, una enfermedad, un divorcio, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido. O puede ser simplemente ese momento en que te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Es aterrador porque implica admitir algo que hemos estado evitando, que hemos estado viviendo la vida de otra persona, que todos esos años de sacrificio y complacencia no nos llevaron a la felicidad prometida, que nos hemos traicionado a nosotros mismos de las formas más fundamentales. En mi consultorio, cuando alguien llega a este punto de quiebre, lo primero que suelo escuchar es una tremenda culpa. Soy egoísta por pensar en mí mismo, me dicen. Tengo responsabilidades, no puedo simplemente hacer lo que quiero, argumentan. ¿Qué van a pensar los demás si cambio ahora? Y aquí es donde debemos hacer una distinción crucial que nuestra sociedad rara vez hace. Hay una diferencia abismal entre el egoísmo destructivo y el autocuidado necesario. Hay una diferencia entre abandonar tus responsabilidades de manera irresponsable y honrar tus necesidades legítimas como ser humano. Lo que he descubierto es que las personas más generosas, las más capaces de amar genuinamente a otros, son aquellas que primero han aprendido a conectarse con su propio centro. No puedes dar lo que no tienes. Si tu pozo interno está seco porque has estado regando los jardines de todos los demás, eventualmente no tendrás nada que ofrecer, ni siquiera a aquellos que realmente amas. La verdadera generosidad surge de la abundancia, no del agotamiento. Fluye naturalmente cuando estás lleno, no cuando estás vacío tratando de cumplir con obligaciones que sientes como cadenas. Cuando digo que debes convertirte en tu propia prioridad, no estoy hablando de narcisismo o desconsideración hacia los demás. Estoy hablando de algo mucho más profundo y fundamental. Estoy hablando de regresar a tu centro, de reconectar con ese núcleo auténtico de tu ser que ha estado esperando pacientemente bajo todas esas capas de condicionamiento social. Este proceso es lo que yo llamo individuación, el camino de convertirse en quien realmente eres, no en quien te dijeron que deberías ser. El proceso de individuación no es egoísta, es psicológicamente necesario. Es el cumplimiento del propósito más profundo de la vida, llegar a ser un individuo completo, integrado. Cuando comienzas a priorizarte de esta manera, algo extraordinario sucede. Las cosas empiezan a alinearse de formas que antes parecían imposibles. No es magia, es física psicológica.
Cuando dejas de gastar toda tu energía manteniendo una fachada, esa energía queda disponible para vivir auténticamente. Cuando dejas de forzarte en moldes que no te quedan, empiezas a moverte con tu forma natural, y el movimiento se vuelve fluido. He sido testigo de transformaciones notables. La mujer que siempre puso a su familia primero, y que vivía en un estado constante de resentimiento silencioso, quien finalmente se permitió tomar ese curso de pintura que había deseado durante décadas. No abandonó a su familia, no se volvió egoísta, pero al alimentar esa parte de sí misma que había estado muriéndose de hambre, se transformó. Su resentimiento se disolvió, su energía regresó, y paradójicamente se volvió más presente y amorosa con su familia, porque ya no estaba viviendo desde un lugar de agotamiento y sacrificio forzado. El hombre que pasó 30 años en una carrera que odiaba, porque era lo que su padre esperaba de él, quien finalmente reunió el coraje para hacer el cambio. Sí, fue aterrador. Sí, hubo consecuencias que tuvo que enfrentar, pero por primera vez en su vida adulta, se sentía vivo. Su depresión crónica comenzó a levantarse. Sus relaciones mejoraron porque ya no estaba cargando ese peso invisible de la vida no vivida. El universo no le dio estas cosas porque se volvió egoísta. Las experimentó porque finalmente estaba en alineación con su verdad. Lo que la gente no entiende es que cuando vives desde tu centro auténtico, tus acciones hacia los demás se vuelven más genuinas, no menos. El amor que ofreces no viene de la obligación, sino de la abundancia. El servicio que brindas no es un sacrificio que genera resentimiento, sino una expresión natural de quién eres. Las decisiones que tomas no están contaminadas por el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación, sino que surgen de un lugar de claridad interna. Esta es la paradoja hermosa. Cuando te conviertes en tu propia prioridad de la manera correcta, todos a tu alrededor se benefician porque ahora están relacionándose con tu verdadero ser, no con tu máscara agotada. Este alineamiento del que hablo no significa que todo se vuelva fácil o que nunca más enfrentarás desafíos. La vida seguirá siendo vida, con sus altibajos inevitables. Pero la calidad de tu experiencia cambia fundamentalmente. Ya no estás luchando contra ti mismo mientras luchas contra el mundo. Ya no estás dividido internamente, con una parte de ti queriendo ir en una dirección mientras otra parte trata de complacer expectativas externas. Hay una integridad, en el sentido más literal de la palabra, una totalidad. Y desde esa totalidad, desde esa alineación interna, todo lo demás comienza a fluir de manera diferente. Una de las preguntas que más frecuentemente escucho en mi consultorio, especialmente cuando alguien está comenzando este proceso de priorizarse, es qué pasará con sus relaciones. El miedo es palpable. Si dejo de ser quien he sido siempre, ¿me abandonarán las personas que amo? Si establezco límites, ¿me quedaré solo? Si digo no cuando antes siempre decía sí, ¿pensarán que soy egoísta? Estos miedos son completamente comprensibles, y debo decir, están parcialmente fundamentados en la realidad, pero no de la manera que la mayoría teme. La verdad es que cuando comienzas a priorizarte y a vivir desde tu centro auténtico, algunas relaciones sí cambiarán, algunas incluso terminarán. Y esto no es una tragedia, aunque ciertamente puede doler. Lo que sucede es que muchas de nuestras relaciones se construyeron sobre cimientos falsos. Se basaron en quién pretendíamos ser, no en quién realmente somos. Fueron contratos implícitos donde tú jugabas un papel específico y otros esperaban que lo siguieras interpretando indefinidamente. El que siempre ayuda. La que nunca pide nada. El que no crea problemas. La que absorbe el dolor de todos. He observado esto innumerables veces. La mujer que siempre fue la mediadora en su familia, quien absorbía todos los conflictos y mantenía la paz a costa de su propia tranquilidad. Cuando finalmente estableció límites y se negó a seguir siendo el vertedero emocional de todos, su familia reaccionó con shock e indignación. La acusaron de egoísta, de cambiar para mal, de abandonarlos. ¿Pero qué estaba realmente sucediendo? Ella había dejado de permitir que la usaran, y aquellos que se habían beneficiado de su autoabandono
Lo experimentaron como una pérdida de privilegio. Este es un patrón que verán repetirse. Cuando dejas de ser conveniente para los demás, cuando dejas de sacrificarte por su comodidad, algunas personas se molestarán. Te dirán que has cambiado. Y tienen razón. Has cambiado. Has despertado. Has dejado de traicionarte a ti mismo. Y aquellos que se beneficiaban de tu traición, consciente o inconscientemente, resistirán este cambio. No necesariamente porque sean malas personas, sino porque el sistema en el que existían juntos se está desmoronando, y el cambio da miedo a todos. Pero aquí está lo que quiero que comprendan profundamente. Las relaciones que se caen cuando empiezas a honrarte a ti mismo son relaciones que ya estaban rotas. Solo estaban funcionando porque tú estabas disfuncional. Estaban sostenidas por tu autoabandono. Cuando recuperas tu centro, estas relaciones no pueden sobrevivir porque nunca estuvieron basadas en amor genuino o respeto mutuo, sino en patrones de codependencia, en necesidades neuróticas, en el uso de una persona por otra. Es doloroso reconocer esto, especialmente cuando estas relaciones involucran a familiares o amigos de toda la vida. Existe un duelo real, una pérdida genuina, pero también existe una liberación. Porque finalmente estás dejando ir las versiones fantasma de las relaciones, las ilusiones que mantenías, y creando espacio para algo real. Y lo que he visto una y otra vez es que cuando tienes el coraje de soltar lo que no es auténtico, lo que sí lo es, tiene espacio para entrar. Las relaciones verdaderas, las que están basadas en amor real y no en necesidad neurótica, se fortalecen cuando comienzas a priorizarte. Cuando estableces límites sanos, las personas que realmente te aman los respetan. Cuando dices tu verdad, quienes valoran tu autenticidad la celebran. Cuando pides que tus necesidades sean consideradas, aquellos que tienen capacidad para relaciones adultas y maduras encuentran formas de honrarlas sin sentirse amenazados. He visto matrimonios que parecían estar muriendo revivir completamente cuando uno o ambos cónyuges empezaron a priorizarse. Suena contradictorio, pero tiene sentido perfecto. Cuando dos personas dejan de relacionarse a través de máscaras y empiezan a mostrarse tal como son, con sus necesidades, sus límites, sus verdades, la relación se vuelve real por primera vez. Puede ser incómodo al principio, puede requerir renegociar todo, pero lo que emerge es algo genuino. Ya no están dos personas vacías tratando de llenarse mutuamente, lo cual nunca funciona. Son dos personas completas compartiendo sus vidas, lo cual es la única base sostenible para el amor. Lo mismo sucede con las amistades. Cuando dejas de ser el amigo que siempre está disponible para escuchar pero nunca comparte sus propias luchas, cuando dejas de ser quien siempre da pero nunca recibe, las amistades superficiales se filtran naturalmente. Quizás descubras que algunos amigos solo estaban ahí para tomar, no para dar. Esto duele, pero es información valiosa. Y lo que queda son las amistades reales, donde existe reciprocidad, donde hay espacio para que ambas personas sean humanas completas, con necesidades y límites. Quiero enfatizar algo crucial aquí. Establecer límites no es levantar muros, no es cerrarse emocionalmente o volverse frío o indiferente. Los límites son, de hecho, lo que hace posible la verdadera intimidad. Cuando no tienes límites, cuando permites que otros te invadan o cuando tú invades a otros, no puede haber encuentro genuino. Solo puede haber fusión o codependencia. Los límites sanos dicen, aquí termino yo y aquí empiezas tú. Respeto mi espacio y respeto el tuyo. Desde esta claridad, podemos encontrarnos genuinamente. La paradoja hermosa que he observado es que las personas que más temen establecer límites por miedo a quedarse solas, son las que más solas se sienten incluso rodeadas de gente. Porque cuando no tienes límites, cuando no te priorizas, estás solo en medio de la multitud. Nadie puede realmente llegar a ti porque no estás ahí. Estás perdido tratando de ser todo para todos. Es solo cuando regresas a tu centro, cuando estableces ese espacio sagrado de tu propio ser, que los demás pueden realmente encontrarte y conocerte. También he notado que cuando las personas empiezan a priorizarse, naturalmente atraen diferentes tipos de relaciones.
Es como si al cambiar tu frecuencia interna, cambiaras también con quién resuenas. Empiezas a atraer a personas más conscientes, más íntegras, más capaces de relaciones maduras. No es que te vuelvas selectivo de manera arrogante, es que naturalmente ya no toleras dinámicas que antes aceptabas como normales. Las conversaciones superficiales te aburren, los juegos emocionales te agotan, la falta de autenticidad se vuelve obvia y poco atractiva. Este cambio en las relaciones no se limita solo a lo personal, se extiende también al ámbito profesional y a cómo te relacionas con tu trabajo y tu vocación. Porque aquí también, la mayoría de nosotros hemos estado viviendo según guiones escritos por otros. Hemos elegido carreras basadas en lo que nuestros padres querían, lo que la sociedad valoraba, lo que parecía seguro o prestigioso. Pero rara vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que mi alma realmente quiere hacer en este mundo? La diferencia entre una carrera elegida por el ego condicionado y una vocación que surge del self es como la diferencia entre empujar una roca cuesta arriba y navegar río abajo. En un caso, todo es esfuerzo y resistencia. En el otro, hay flujo y sincronicidad. He conocido a abogados exitosos que se sentían muertos por dentro porque se hicieron abogados para complacer a sus padres. He conocido a maestros mal pagados que rebosaban de vitalidad porque enseñar era su llamado genuino. El éxito externo sin alineación interna es una forma de muerte en vida. Cuando empiezas a priorizarte de verdad, surge inevitablemente la pregunta, ¿qué vine a hacer yo aquí? No tu familia, no tu sociedad, sino tú, esa chispa única de conciencia que eres. Esta pregunta puede ser aterradora porque implica que quizás tengas que hacer cambios radicales. Quizás tengas que dejar ese trabajo que odias, pero que paga bien. Quizás tengas que admitir que has invertido años en algo que nunca fue realmente tuyo. Quizás tengas que empezar de nuevo en una dirección completamente diferente. Pero también he visto que cuando alguien tiene el coraje de hacer estos cambios desde un lugar de alineación interna, y no desde un lugar de escapismo o fantasía, el universo tiende a cooperar, no de manera mágica o sobrenatural, sino de formas muy prácticas. Aparecen oportunidades, se abren puertas, encuentras recursos que no sabías que existían, conoces a las personas correctas en el momento correcto. Los demás llaman a esto suerte o coincidencia, pero yo lo veo como lo que sucede cuando finalmente estás remando con la corriente de tu vida en lugar de contra ella. He sido testigo de transformaciones profesionales notables. El contador que odiaba los números pero que amaba la carpintería, quien finalmente tuvo el coraje de dejar su carrera segura pero miserable para abrir un pequeño taller. No se hizo rico, pero por primera vez en 20 años, se sentía vivo. Su salud mejoró, su matrimonio mejoró, su energía regresó. ¿Por qué? Porque finalmente estaba haciendo lo que su alma vino a hacer, no lo que su mente condicionada le dijo que debería hacer. La mujer que trabajó toda su vida en corporativos, escalando la jerarquía, persiguiendo ascensos, quien un día se dio cuenta de que todo ese éxito la dejaba vacía. Su verdadero llamado era trabajar con niños en situaciones difíciles. Cuando finalmente hizo el cambio, su salario se redujo significativamente, pero su satisfacción se multiplicó exponencialmente. Me dijo algo que nunca olvidaré. Por fin siento que mi vida tiene sentido. Por fin estoy siendo útil de la manera que vine a ser útil. Lo que estos casos ilustran es algo fundamental sobre la naturaleza del propósito. El verdadero propósito no es algo que inventes o decidas con tu mente racional. Es algo que descubres al escuchar profundamente tu interior. Es ese algo que siempre ha estado ahí, esperando. Quizás son talentos que tenías de niño pero que abandonaste porque no parecían prácticos. Quizás son intereses que siempre tuviste pero que nunca tomaste en serio. Quizás son experiencias dolorosas en tu vida que te equiparon de manera única para ayudar a otros que pasan por lo mismo. Cuando te conviertes en tu propia prioridad, cuando dejas de vivir según los valores y expectativas de otros, este propósito genuino tiene espacio para emerger. Ya no estás sofocado por todas las capas de deberías y tendrías que. Puede respirar, puede mostrarse, puede guiarte. Y cuando sigues este propósito genuino,
El éxito toma un significado completamente diferente. Ya no se trata de acumular cosas o impresionar a otros. Se trata de la sensación de estar alineado, de estar haciendo lo que viniste a hacer, de estar expresando tu don único al mundo. Debo aclarar algo importante aquí. Seguir tu vocación auténtica no significa que todo será fácil, o que nunca más tendrás que hacer cosas difíciles, o que no te gustan. Incluso cuando estás haciendo lo que amas, habrá momentos desafiantes, habrá tareas tediosas, habrá obstáculos que superar. La diferencia es que ahora estos desafíos tienen sentido. No estás sufriendo sin propósito. Estás navegando dificultades que son parte de tu camino real, no de una vida que nunca fue tuya. También he observado que cuando las personas se alinean con su vocación verdadera, su relación con el dinero y el éxito material cambia. Dejan de perseguir estas cosas como fines en sí mismos y descubren que, paradójicamente, a menudo llegan de formas más naturales y sostenibles. No siempre en las cantidades que la mente codiciosa desearía, pero sí en las medidas que permiten vivir con dignidad mientras haces tu trabajo genuino. El universo recompensa la autenticidad, aunque no siempre de las maneras que el ego espera. Lo que he llegado a comprender después de décadas de trabajo con la psique humana es que la individuación, este proceso de convertirse en quien realmente eres, no es un evento único, sino un camino continuo. No hay un punto en el que llegas y dices, ya está, ahora soy completamente yo mismo y todo está resuelto. Es un proceso de capas, de profundización continua. Cada vez que pelas una capa de condicionamiento, descubres otra debajo. Cada vez que integras una parte de tu sombra, aparece otra esperando ser reconocida. Pero lo hermoso es que con cada capa que integras, con cada paso hacia tu centro, la vida se vuelve progresivamente más fluida, más significativa, más tuya. Los problemas no desaparecen, pero tu relación con ellos cambia. Las decisiones siguen siendo a veces difíciles, pero ya no estás paralizadamente indeciso porque tienes un norte interno que te guía. Los cambios de la vida siguen siendo desafiantes, pero ahora tienes un ancla en tu propio ser que te sostiene a través de las tormentas. He notado también que cuando las personas se comprometen genuinamente con este camino de priorizarse y vivir auténticamente, comienzan a desarrollar lo que podríamos llamar una presencia. Ya no están dispersos energéticamente, tratando de ser todo para todos. Están centrados, reunidos en sí mismos. Y esta presencia se nota. Otros la sienten aunque no puedan articularla. Es magnética, no de manera egocéntrica, sino de manera que invita a otros a encontrar su propio centro también. En este sentido, priorizarte no es solo un acto personal, sino también un acto de servicio al colectivo. Cada persona que tiene el coraje de despertar, de dejar de vivir en piloto automático según los guiones heredados, de convertirse genuinamente en sí misma, eleva la conciencia colectiva un poco. Crea una onda que afecta a todos los que toca. Da permiso a otros para hacer lo mismo. Demuestra que es posible vivir de otra manera. Pienso en esto como semillas. Cada persona que se individúa planta semillas de posibilidad en el inconsciente colectivo. Quizás no veas los frutos directamente. Quizás nunca sepas a cuántas personas inspiraste simplemente por tener el coraje de vivir auténticamente. Pero esas semillas están ahí, germinando en la oscuridad del inconsciente colectivo, preparándose para florecer en otros corazones y mentes. La práctica de priorizarte, entonces, no es algo que haces una vez y se acabó. Es una elección que haces momento a momento, día a día. Es notar cuando te estás perdiendo otra vez en el intento de complacer a alguien y gentilmente regresar a tu centro. Es reconocer cuando estás actuando desde tu máscara en lugar de tu verdad y tener el coraje de quitarte la máscara. Es sentir cuando estás traicionándote a ti mismo y detenerte, respirar y elegir de manera diferente. A veces esta elección es dramática, como dejar un matrimonio que te está matando o cambiar completamente de carrera. Pero más frecuentemente, es sutil. Es decir, no cuando tu cuerpo te pide descanso en lugar de forzarte a hacer más. Es compartir tu opinión real en lugar de decir lo que crees que otros quieren escuchar.
Es gastar tiempo en lo que te nutre en lugar de solo en lo que es productivo. Es honrar tu ritmo en lugar de tratar de seguir el ritmo de otros. Es elegir la autenticidad sobre la aprobación. Una y otra vez y otra vez. Estas pequeñas elecciones se acumulan. Cada vez que eliges tu verdad sobre la conveniencia, fortaleces tu conexión con tu centro. Cada vez que estableces un límite necesario, aunque sea incómodo, afirmas tu valor. Cada vez que actúas desde tu alineación interna en lugar de desde el miedo al rechazo, plantas raíces más profundas en tu propio ser. Con el tiempo, estas raíces se vuelven tan profundas y fuertes que las tormentas de la vida ya no pueden arrancarte. Puedes doblarte con el viento, pero no te rompes porque estás anclado en algo sólido, tu verdad. Lo que quiero dejarles con toda claridad es esto. Convertirse en su propia prioridad no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad existencial. Ustedes son los únicos que pueden vivir su vida. Nadie más puede hacerlo por ustedes. Nadie más puede encontrar su propósito, realizar su potencial, expresar su don único al mundo. Si no lo hacen ustedes, simplemente no se hará, y el mundo será más pobre por ello. Cada vez que traicionan su verdad para complacer a alguien más, no solo se traicionan a ustedes mismos, traicionan también el potencial que vinieron a manifestar. Pero cuando eligen el camino del coraje, cuando priorizan su alineación interna sobre la aprobación externa, cuando tienen la valentía de convertirse en quienes realmente son, algo milagroso sucede. No solo su vida se transforma, sino que se convierten en una luz que guía a otros. Su autenticidad da permiso a otros para ser auténticos. Su coraje inspira coraje en otros. Su alineación recuerda a otros que el alineamiento es posible. Y así, uno por uno, persona por persona, vamos sanando la gran herida de la humanidad. Esta separación de nuestro ser verdadero. Vamos recordando lo que olvidamos, que somos completos tal como somos, que no necesitamos convertirnos en otra cosa para ser dignos de amor y pertenencia, que nuestra autenticidad es nuestro mayor regalo. Cuando se conviertan en su propia prioridad, cuando se alineen con su verdad más profunda, descubrirán que todo lo demás encuentra su lugar natural, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque finalmente están viviendo su propia vida en lugar de la vida de alguien más. Y esa, al final, es la única vida que vale la pena vivir.